Aquí tengo un par de hermosos calabacines que pertenecen al grupo de especies de calabazas. Con estos dos calabacines voy a preparar esta deliciosa receta. Calabacines rellenos de pollo gratinados. Anotar los ingredientes que necesitamos. 2 calabacines que aproximadamente pesan 300 gramos cada uno. 100 gramos de pechuga de pollo cortado en tiras finas o en trocitos pequeños. 100 gramos de jamón de york cortado en cuadraditos. Un diente de ajos. Una cebolla pequeña, 100 gramos de queso rallado especial para gratinar, un huevo, 2 cucharas de pan rallado, una cucharadita de tomillo, un poquito de perejil picado, aceite de oliva, un poco de pimienta molida y otro poco de sal. Empezaremos poniendo al fuego una cacerola con abundante agua. Agregamos un poco de sal y esperamos a que empiece a hervir. A la hora de comprar los calabacines nos fijaremos que tenga la piel tersa y brillante, que no esté blanda o arrugada, ni que tengan magulladuras. Ahora vamos a quitar este extremo de los calabacines. Después los vamos a cortar por la mitad en forma longitudinal. Con la punta del cuchillo vamos a marcar con mucho cuidado, rodeamos lo que es la pulpa para separarlo de la piel. Y con una cuchara vamos a vaciar toda la pulpa. Como hemos marcado antes, será más fácil quitar la pulpa sin salirnos de los bordes. Si se rompe la pulpa no pasa nada porque luego lo vamos a picar. Cuando hemos quitado la pulpa, seguiremos raspando para que la base quede lisa y uniforme. Lo mismo haremos con el resto de mitades. Una vez terminado, así quedarán las bases de nuestros calabacines rellenos. A continuación los vamos a sumergir en el agua que está hirviendo. Después de acomodar, lo vamos a tapar y dejamos cocer
unos 10 minutos a fuego suave. A continuación, esta pulpa de los calabacines que hemos quitado los vamos a picar muy finamente. Cuando terminamos, lo reservamos. También vamos a pelar y picar el diente de ajos. Lo mismo haremos con la cebolla. Reservamos en el mismo plato el ajos y la cebolla. Después de los 10 minutos de cocción, vamos a colar con su propia tapa. Nos vamos a proteger con un paño para no quemarnos. Los dejamos en la misma cacerola sin moverlas para que no se nos rompa hasta que se enfríen. A continuación, en una sartén echaremos un poco de aceite. Cuando empiece a calentar, agregamos el diente de ajos y la cebolla picada. Vamos a remover hasta que la cebolla esté transparente. Cuando ya lo tenemos transparente, agregamos la pechuga de pollo cortadito en trozos pequeños. Vamos a mezclar. Cuando lo tenemos integrado, vamos a ir agregando la pimienta. La cantidad será a nuestro gusto. Continuamos mezclando. Cuando la pechuga está dorando, le vamos a agregar la pulpa de los calabacines. Vamos a integrar. Echamos un poco de sal. También agregamos el tomillo. Continuamos mezclando. Una vez que la pulpa de los calabacines están cocidos, agregamos el jamón de York. Agregamos el perejil picado. Seguiremos mezclando. Después de mezclar muy bien, cascamos el huevo y también lo agregamos. Ya solo nos queda mezclar y esperar a que cuaje el huevo. Cuando ya lo tenemos cuajado, quitamos el fuego y nos vamos a rellenar los calabacines. En una bandeja especial para hornos, iremos colocando los calabacines.
Seguidamente rellenamos los calabacines con esta mezcla. Distribuimos bien por todos sus lados. Acomodamos para que quede bien fija a la base. Echamos un poco de pan rallado por encima. Un poco por aquí, otro poco por allá. Y por último, esparcimos queso rallado y como veis, esto va a quedar delicioso. Es una receta sencilla y se prepara en poco tiempo. De esta misma manera podemos rellenar también las berenjenas. El último paso será meterlo al horno. 180 grados con calor arriba y abajo por un tiempo aproximado a 10 minutos o hasta que veamos que se va dorando por encima. Pasados los 10 minutos, este es el aspecto que presentan mis deliciosos calabacines rellenos. Espero que lo prepares y disfrutes tú y los tuyos de esta deliciosa receta. Si es así, déjame tus comentarios, dame un me gusta y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte la siguiente receta.